está. Bueno, os hago como... Hay varios comentarios que me dicen que no queda muy claro la diferencia entre socialismo y anarquismo. Simplemente es la forma en la que se organizan. Son dos de las formas, porque hay más de esas, dos de las formas en las que se organizan los trabajadores para luchar contra el abuso de los patronos, el abuso de los burgueses durante la revolución industrial, ¿vale? La diferencia básica es que el socialismo lo que busca es principalmente la desaparición del Estado capitalista a través de la desaparición de la propiedad privada, ¿vale? Es decir, el origen del abuso de los burgueses sobre los proletarios es que los burgueses tienen las fábricas y que imponen sus condiciones. Entonces, la solución para el socialismo es la desaparición de la propiedad privada y sustituirla por la propiedad colectiva. Es decir, todo es de todos, las fábricas de todos y por lo tanto los beneficios nos los repartimos por igual, ¿vale? Eso es lo que dice el socialismo. Y el anarquismo va un poquito más allá. El anarquismo lo que dice es que el problema del sistema es la organización del sistema. Es que existe un poder y que en ese poder los que, los que son depositarios de ese poder, los gobiernos, pues se aprovechan de su situación. Por lo tanto, la solución es la desaparición del Estado. Nadie va a estar por encima de nadie. La libertad absoluta de los ciudadanos y las decisiones van a ser tomadas íntegramente por todos los ciudadanos, ¿vale? Básicamente eso es la diferencia entre socialismo y anarquismo. Anarquismo, desaparición del Estado. Socialismo sí que contempla un Estado y una organización estatal, pero en lo que se centra principalmente es en la propiedad privada, que va a ser colectiva, ¿vale? Y administrada por este Estado. Básicamente, ¿vale? No sé si con esas pinceladas queda más claro. Bueno, el caso es que cómo llega el movimiento obrero, repaso lo último que vimos ayer para enlazar con esto del movimiento obrero. Hoy terminamos ya el tema, sí o sí, porque no nos podemos extender en esto más. Además, por cierto, esta es la parte que más tenéis que resumir del tema, ¿vale? Si vais a quitar algo o si vais a resumirlo de esta última parte, ¿vale? Y me estoy extendiendo demasiado. Básicamente os digo que el movimiento obrero llega a España durante el sexenio revolucionario, ¿vale? Que es cuando llega Fanelli, el italiano este, y en el 70, pues aparece en España la sucursal de la AIT, que es la Federación Regional Española, de la FRE, ¿vale? Hasta ahí, claro. Es decir, que el movimiento obrero al principio se organiza en torno a la Federación Regional Española que pertenece a la AIT, que es la Organización Internacional de Trabajadores, ¿vale? Sí, el tema 13 es el último del siglo XIX, exacto. Eh, es del siglo XIX, lo que pasa que es el tema de transición entre el siglo XIX y XX. En el temerario de selectividad entra como el último del siglo XIX y el primero del siglo XX es Primo de Rivera, ¿vale? Venga. ¿Qué ocurre a partir de la restauración? Pues que a partir de la restauración esta FRE, esta Federación Regional Española, entra en crisis y hay una separación en dos grandes grupos, los socialistas y los anarquistas, ¿vale? De manera que aparece en este momento, la restauración, aparece... Alejandro, estoy acabando, esto es lo último del tema 12, ¿vale? Eh, Aparece durante la restauración el anarquismo cuando un grupo cuando la FRE se divide entre la Federación de Trabajadores de la Región Española, que es un grupo primero anarquista. Dentro de los anarquistas vamos a distinguir espérate, que me estoy leyendo, que me estoy liando. La letra que me dijiste ayer era. Ahora no tengo ni idea. Eh, vale, vuelvo otra vez a estas iniciales. Hay que distinguir entre. Pues, vuelvo otra vez, a ver cómo lo organizo. Los trabajadores del mundo, de Europa en general, ¿vale? Vamos a hablar de Europa. Los trabajadores de Europa se organizan para luchar juntamente contra el abuso del capitalismo en una gran federación europea que es la AIT, ¿vale?
La AIT es la Asociación Internacional de Trabajadores. Eso es, todos los trabajadores europeos se unen en la AIT, ¿vale? Ahora, en cada país, la AIT va a tener una organización, ¿vale? En España, la organización de la AIT se va a llamar FRE, ¿vale? Que significa Federación Regional Española. Es decir, que la FRE está dentro de la AIT, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. A partir de los años 80, esta FRE va a entrar en crisis, porque hay varias teorías, no voy a entrar a explicar exactamente qué es lo que ocurre ahí, pero hay varias teorías y entonces se empiezan a pelear, como pasa siempre en la izquierda. Se empiezan a pelear y se separan. Unos van a ser anarquistas y otros van a ser socialistas, ¿vale? Así que la FRE dura poquito, ¿vale? Dura unos 10 u 11 años, dura poquito, se divide. Y ahora vamos a empezar a hablar de los anarquistas, ¿vale? Parte de esos trabajadores que formaban parte de la FRE fundan la FTRE, ¿vale? La FRE se divide en dos. Y lo primero que vamos a ver es que un grupo de la FRE funda la FTRE, que son anarquistas, ¿vale? Las FTR son anarquistas. Ya es lo que me hacía falta hoy. Eran anarquistas. Los anarquistas, dentro del anarquismo, empieza a suceder una cosa. Los anarquistas, dentro del anarquismo hay dos corrientes. Una violenta y una pacífica, o una diplomática, vamos a llamarla así. Al principio, la corriente violenta, la corriente de acción, se empieza a imponer, ¿vale? Y dentro de la FTRE, aparece un grupo terrorista llamado la Mano Negra. Y esta Mano Negra se dedica a perpetuar atentados y, por lo tanto, ¿qué hace el Estado español? Pues empieza a perseguir el anarquismo en España, ¿vale? De manera que la dura represión del anarquismo hace que la propia FTRE entre en crisis, se disuelva, ¿vale? Y que el anarquismo empiece a abandonar, aunque algunos quedan por ahí, a abandonar la lucha armada, ¿vale? Empiecen a abandonar el terrorismo. Y aparece en este momento lo que llamamos anarcosindicalismo. ¿Y qué es el anarcosindicalismo? Pues los anarquistas que optan por fundar sindicatos para lograr sus objetivos desde el punto de vista de la acción sindical, ¿vale? Es decir, a través de protestas pacíficas, a través de pues eso, de la elaboración de manifiestos, de la presión política, etcétera, etcétera. Es verdad que el anarcoterrorismo va a seguir existiendo y va a ser la gran lacra del anarquismo. ¿Por qué? Pues porque el anarquismo se va a identificar durante mucho tiempo con la acción violenta, con los anarcoterroristas, ¿vale? Con los terroristas anarquistas que quieren imponer sus ideas a través de la acción violenta, ¿vale? Por cierto, estos son los que se cargan a Cánovas del Castillo en el 97, ¿vale? En el 97 Cánovas del Castillo estaba leyendo un periódico en un banquito y le pegaron un tiro, ¿vale? Muy bien, dentro del anarcosindicalismo empiezan a aparecer organizaciones sindicales, sindicatos, ¿vale? Organizaciones de obreros que empiezan a llevar a cabo pues estas acciones sindicalistas, que son Sociedad Obrera y un sindicato que sigue existiendo hoy día, que es la CNT, ¿vale? Que es el gran sindicato anarquista que sigue existiendo hoy día. Hasta ahí, anarquismo. Es decir, anarquistas, aquellos que quieren acabar con el Estado y establecer una nueva organización social, son estos, ¿vale? Fuck por Cánovas de Castillo. También también el pobre tenía derecho a vivir, ¿no? Entonces, bueno, socialismo. Hemos dicho que la Federación Regional Española, la FRE, se separa. Se separa porque hay unas diferencias y unos van a fundar la FTRE y hay otro grupito que está encabezado por un señor llamado Pablo Iglesias Pose, ¿vale? Pablo Iglesias Pose, que encabeza o que dirige a los socialistas de la FRE, perdón,
y funda un nuevo partido político, ¿vale? El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Este partido va a seguir la línea de acción socialista internacional. De hecho, va a asistir como el gran partido socialista español a la segunda internacional, que es la reunión que hacen todos los partidos socialistas de Europa, y empieza a llevar una acción política y sindical importante. De hecho, el partido se funda en 1879, el PSOE, y 10 años más tarde va a fundar el gran sindicato del Partido Socialista, que es la UGT, la Unión General de Trabajadores, que por cierto sigue existiendo hoy día, ¿vale? Aunque la UGT hoy día se ha desvinculado algo del PSOE. ¿Qué más? Bueno, es verdad que el Partido Socialista al principio es un partido, un partido que está a las afueras del poder, pero gracias sobre todo al desprestigio del sistema canovista, gracias a la guerra de Cuba, gracias a los problemas, a las crisis que van a suceder durante este momento, el Partido Socialista va a empezar a ganar peso cada vez más, ¿vale? Hasta que en la época de los años 20 el Partido Socialista ya sea un partido con fuerza, ¿vale? Y luego nos queda hablar del sindicalismo católico, que, bueno, esto es una postura a medio camino entre el catolicismo y el movimiento obrero. La Iglesia empieza a tomar posturas en defensa, cuando ve la situación en la que están muchos obreros, la Iglesia empieza a tomar una postura en defensa de la situación de los obreros y publica la llamada, la encíclica Rerum Novarum, ¿vale? De las cosas nuevas, en la que la Iglesia se adapta a la nueva situación y empieza a denunciar la explotación de los obreros. Y en este contexto es cuando surge una serie de sindicatos, de sindicatos católicos, que lo que pretenden es aunar, lo que pretenden es reconciliar las posturas de burguesía y proletariado, ¿vale? De manera que este sindicalismo católico es un sindicalismo buenista que intenta, pues eso, establecer una serie de conexiones entre sindicato y patronal para mejorar las relaciones y mejorar así la calidad de los trabajadores, ¿vale? No se puede considerar exactamente sindicalismo porque no lleva a cabo una acción sindical como sí que lo hace, por ejemplo, la CNT o la UGT, pero bueno, está ahí a medio camino y es una postura de la Iglesia a favor de los trabajadores que siempre está bien, ¿vale? Bueno, y con esto concluimos ya el tema. Madre mía, se me ha hecho más largo de lo que yo pensaba. Y ya deciros que este sistema va a durar bastante, va a durar hasta, desde el punto de vista político, va a durar hasta que Primo de Rivera en 1923 dé un golpe de Estado en Barcelona, ¿vale? Y acabe con el sistema político turnista. Y la restauración borbónica, es decir, la corona en manos de la dinastía de los Borbones, va a durar en España hasta 1921, cuando, ya veremos por qué, Alfonso XIII tenga que dimitir y se pire y se proclame la segunda